En los vastos corredores del cielo, donde las constelaciones trazan mapas de destino y los antiguos dioses recorren su senda eterna, la energía de Tauro avanza con el peso sereno de la tierra y la fuerza silenciosa de lo que perdura. Allí, en la quietud fértil de su reino, emerge una paradoja profunda. Bajo la superficie estable que el mundo percibe, laten carencias emocionales tan densas como el suelo que arropa las raíces. Porque incluso el signo nacido del abrazo del suelo fértil conoce los temblores invisibles que pueden sacudir su aparente calma. En ocasiones, Tauro carga con un anhelo primario de seguridad total, un deseo casi mitológico de garantizar que nada cambie, que nada se pierda, que nada lo despoje de lo que ama o de aquello en lo que confía. Esta necesidad profunda puede transformarse en un vacío silencioso cuando el mundo insiste en moverse, cuando las estaciones cambian sin pedir permiso, cuando los vínculos se resquebrajan o las certezas se disuelven. Allí, en ese instante en que la tierra vibra bajo los pies, la energía taurina siente la herida más antigua, la sensación de no tener suficiente, de no ser suficiente, de no poder sostener lo que considera sagrado. Es entonces cuando la rigidez se convierte en escudo y el apego en muralla. Como si las deidades telúricas hubieran clavado estacas alrededor de su corazón, Tauro se aferra a lo conocido con una fuerza titánica, temiendo que cualquier modificación sea una amenaza. Este miedo no surge de la fragilidad, sino del amor profundo por lo que construye, del valor que concede a la permanencia, de la conexión inquebrantable que tiene con la estabilidad. La carencia aquí se revela como una sombra que acompaña su temple, la incapacidad temporal de soltar lo que ya cumplió su ciclo, la dificultad para expresar el dolor por miedo a que exponerlo lo vuelva vulnerable. En ese silencio donde guarda sus emociones más densas, Tauro experimenta otro vacío, la sensación de no poder mostrar sus necesidades afectivas sin sentir que traiciona su propio orgullo. A veces teme que su ternura sea interpretada como debilidad, que su deseo de afecto sea desmedido, que su calma se rompa si revela sus heridas. Así, el corazón taurino puede encerrarse en sí mismo, volviendo aún más lento el tránsito hacia la sanación. Y sin embargo, en esa pausa profunda, en esa quietud que parece impenetrable, se gesta la fuerza que finalmente lo impulsa a renacer. Porque en lo más hondo del mito, la energía de Tauro porta una fortaleza ancestral, un instinto que lo conduce no solo a resistir, sino a florecer después de las tormentas. Cuando la carencia emocional llega a su punto más oscuro, surge un movimiento interno que busca nuevamente la fertilidad de la vida. Como si la tierra sagrada recordara que, tras el invierno, germina la promesa del brote. Tauro aprende, paso a paso, a transformar el apego en confianza, la rigidez en paciencia activa, el miedo en un amor propio que ya no necesita aferrarse para sentirse seguro. El proceso es lento, pero grandioso. Se inicia cuando reconoce su propia sensibilidad como un don, cuando acepta que su valor no se mide por la acumulación de seguridades externas, sino por la solidez de su mundo interior. Entonces descubre que no pierde poder al expresar su dolor, que no pierde dignidad al admitir sus anhelos emocionales. Es en ese reconocimiento cuando su corazón, por fin, comienza a respirar con amplitud. A partir de allí, la energía taurina encuentra el camino hacia la sanación a través de la constancia que siempre la define. Se entrega a reconstruir su estabilidad no desde la resistencia, sino desde la apertura. Empieza a cultivar vínculos más libres, espacios donde puede soltar sin miedo, donde puede recibir sin sentirse en deuda, donde puede entregar sin temor a la pérdida. Encuentra belleza en los ciclos, reconociendo que cada despedida deja un terreno fértil para lo que vendrá, y que su esencia no se quiebra por dejar ir, sino que se expande. Con el tiempo, la carencia se convierte en maestra. Las inseguridades que antes lo amenazaban se transforman en leños para avivar el fuego de su autoconfianza. La tierra que había temblado bajo sus pies se vuelve más sólida porque ahora sabe sostenerse desde adentro. Comprende que nada externo define su estabilidad, porque su espíritu es un valle que renace una y otra vez, sin prisa y sin pausa. Así, Tauro se eleva desde su propio suelo, como un ser que aprendió a escuchar los latidos de la tierra y los latidos de su alma con la misma reverencia. Entonces su camino se vuelve épico no por la velocidad, sino por la profundidad. Sus pasos son lentos pero definitivos, su mirada se llena de la serenidad de quien ha enfrentado sus sombras telúricas y ha surgido con un brillo más auténtico. De este modo, la energía taurina transforma sus carencias emocionales en una alquimia interna que dignifica su viaje. Comprende que su fortaleza no está en resistirse al cambio, sino en su capacidad de reconstruirse con belleza cada vez que algo se derrumba. En ese renacimiento constante, encuentra el verdadero tesoro, la certeza de que su esencia es indestructible,
como la tierra que sostiene mundos, como el ritmo eterno de la vida que siempre vuelve a brotar. En los dominios celestes donde la constelación del Toro se despliega con la solemnidad de un gigante protector, laten aún otras corrientes profundas que rara vez se nombran, pero que conforman la trama invisible de sus carencias emocionales. Son fuerzas antiguas, casi primordiales, que se ocultan en la quietud aparente del signo, esperando el instante preciso para revelarse. Allí, en esa intersección entre lo terreno y lo simbólico, se manifiestan fragilidades que hablan de memorias ancestrales, de lecciones heredadas y de batallas silenciosas que el alma taurina libra en la sombra. En ocasiones, la energía de Tauro se encuentra atrapada en la necesidad de demostrar que puede sostenerlo todo sin flaquear. Esta carga invisible puede convertirse en un peso que desgasta el espíritu cuando la vida exige más de lo que la fuerza interna desea admitir. El deseo de ser pilar para todos, de mantener la calma mientras la tormenta ruge, genera un vacío difícil de reconocer. Porque la firmeza que caracteriza a este signo puede transformarse en una prisión cuando el corazón anhela descanso, cuando la sensibilidad pide un refugio que no dependa siempre de su capacidad de resistir. Esta tensión interna rara vez se expresa, pues el silencio y la compostura se convierten en armadura. Muy adentro, donde la tierra guarda sus minerales más ocultos, la energía de Tauro siente a veces que debe negar sus emociones más volátiles para preservar su imagen de estabilidad. Aquí surge una carencia sutil, la desconexión temporal de aquello que vibra y late con intensidad. La emoción intensa, el impulso, el arrebato, parecen territorios peligrosos para quien teme que el control se esfume como arena entre los dedos. Esta contención, aunque nace de un instinto de protección, puede construir una distancia entre el corazón y la plena vivencia del mundo emocional. El resultado es una especie de latencia afectiva, una demora en procesar lo que duele, lo que quema, lo que transforma. Pero incluso esta resistencia emocional encierra una grandeza oculta. Al posponer el estallido, la energía taurina acumula una fuerza que, cuando finalmente se libera, actúa como roca que se fractura para revelar una veta preciosa. En ese momento, lo que parecía rigidez se convierte en una forma singular de profundidad emocional, capaz de comprender no solo su propio sentir, sino el de quienes lo rodean. Este despertar emocional, aunque tardío, es poderoso, pues brota desde un interior que ha reflexionado en silencio, que ha madurado cada emoción como quien espera el punto exacto de maduración en los frutos de la tierra. Otra carencia poco nombrada en la experiencia taurina surge en su relación con el placer y el disfrute. Aunque este signo es conocido por su capacidad natural de conectar con los sentidos, puede sentirse culpable cuando sus deseos chocan con sus responsabilidades. El conflicto entre el deber y el deleite crea una tensión que pocas veces se verbaliza. La búsqueda del placer puede convertirse en un anhelo contenido, y el alma taurina puede privarse de experiencias enriquecedoras por miedo a parecer indulgente o poco pragmática. Esta autocensura emocional limita su brillo, pues su esencia más pura es expansiva, sensorial y profundamente vital. Con el tiempo, la energía del Toro atraviesa un camino interior que lo conduce a reconciliarse con su derecho a disfrutar, a vivir sin medir cada paso con rigidez. En esta reconciliación aparece un despertar luminoso, la comprensión de que el placer también es alimento, que la ternura es fortaleza, que la suavidad puede sostener tanto como la firmeza. Cuando integra esta verdad, su mundo emocional se vuelve más generoso, más libre, más auténtico. En otro rincón de su alma se esconde un temor ancestral a la pérdida de su espacio personal. Por ello, a veces se repliega detrás de muros invisibles cuando percibe una invasión, incluso si esa invasión procede de afectos nobles. Esta prudencia emocional puede confundirse con frialdad, pero en realidad surge del deseo de proteger su interior más sagrado. Allí se guarda otra carencia, el miedo a fusionarse demasiado con otros y perder la individualidad que con tanto esmero ha construido. Solo cuando descubre que su esencia permanece intacta incluso al vincularse profundamente, se atreve a abrir sus puertas internas sin reservas. En este proceso aparece uno de los aprendizajes más épicos de la energía taurina, la valentía de confiar en el fluir de la vida sin renunciar a su identidad. Cada vez que da este paso, su carencia emocional se transforma en maestría, pues aprende a caminar acompañado sin dejar de ser terreno fértil y firme. Finalmente, en lo más recóndito del espíritu taurino existe un anhelo de valoración que a veces no encuentra voz. El reconocimiento externo es apreciado, pero el auténtico desafío es permitir que surja la autoaprobación, esa que no depende de la percepción ajena, sino del abrazo interno. Cuando esta carencia se manifiesta, la percepción de insuficiencia puede nublar incluso sus logros más sólidos. Sin embargo,
cuando se atreve a mirarse sin juicios, descubre una grandeza que no necesita demostración, una nobleza silenciosa, una belleza que no se negocia. Y así, a través de cada sombra emocional, la energía de Tauro encuentra su ascenso. No lo hace con estridencia, sino con la firmeza tranquila de una montaña que se eleva sin anunciarlo. Convertida en una fuerza que integra paciencia, sensibilidad y resiliencia, emerge como un reflejo del poder eterno de la Tierra, constante, fértil y transformadora. Cada carencia se convierte en una grieta luminosa que deja entrar la luz del autoconocimiento, y cada superación añade una capa más a su grandeza ancestral. En ese viaje silencioso pero majestuoso reside la épica taurina, una senda donde lo estable se vuelve sagrado, donde lo vulnerable se convierte en fuerza y donde el alma aprende, finalmente, a florecer sin miedo en su propio templo interior. En las profundidades donde la constelación del Toro hunde sus raíces simbólicas, existen territorios internos que rara vez se describen, espacios emocionales que permanecen en penumbra y que, sin embargo, moldean silenciosamente su esencia. Allí se encuentran matices y corrientes que amplían el paisaje emocional del signo, revelando dimensiones que no siempre emergen a la vista. En esos rincones ocultos, la energía de Tauro confronta desafíos que requieren no solo paciencia, sino una valentía que se expresa sin estruendo, como un lento amanecer que despeja la noche sin reclamar protagonismo. En ocasiones, el alma taurina arrastra recuerdos de experiencias donde la estabilidad se quebró sin aviso. Estos recuerdos pueden arraigarse en su memoria emocional, generando un temor profundo a la volatilidad que otros signos transitan con mayor soltura. No se trata únicamente de miedo al cambio, sino de la inquietud que produce la posibilidad de que los pilares construidos con tanto esmero sean destruidos por fuerzas externas. Esta sensación puede transformarse en una carencia sutil, pues impulsa a aferrarse a situaciones, vínculos o rutinas que ya no nutren su crecimiento interior. La permanencia, que suele ser su aliada, puede convertirse en un terreno estéril cuando la necesidad de control se impone sobre el curso natural de la vida. Esta tendencia puede llevar a la energía taurina a desatender su mundo emocional en nombre de la estabilidad. La necesidad profunda de mantener la armonía puede hacer que minimice conflictos internos, negando tensiones o postergando decisiones importantes. Así, lo que no se expresa se acumula en la raíz del alma, generando una presión subterránea que, tarde o temprano, exige salida. En este silencio autoimpuesto aparece una carencia poco visible, la dificultad para permitirse confrontar su propio dolor sin sentir que esa confrontación amenace la estructura que tanto protege. Mientras tanto, existe también una fragilidad relacionada con la valoración del tiempo personal. La energía de Tauro puede sentirse obligada a demostrar su dedicación a través de la constancia absoluta, incluso cuando su espíritu necesita descanso o renovación. Este sacrificio silencioso puede conducir a un desgaste profundo, pues la entrega sostenida sin pausa consume su energía vital. Allí se revela otra carencia, la incapacidad momentánea de priorizar sus necesidades emocionales frente a las demandas externas. No por falta de amor propio, sino por un sentido casi sagrado de responsabilidad. A pesar de estas tensiones internas, Tauro posee un don único para reconstruirse desde la quietud. Cuando reconoce que su bienestar no amenaza su capacidad de sostener, sino que la fortalece, inicia un proceso de recuperación que fluye desde lo más hondo de su ser. Este despertar se siente como el retorno de la savia a los árboles tras un invierno largo, lento, silencioso, inevitable. En ese renacer descubre que la estabilidad más auténtica no se sostiene mediante el control, sino mediante la confianza en los ritmos naturales de la vida. Otra dimensión poco explorada se encuentra en su relación con el valor personal. La energía taurina, regida por Venus, anhela sentirse apreciada, no por superficialidad, sino porque su entrega es profunda, paciente y genuina. Cuando esta apreciación no llega, cuando siente que su presencia y su sostén pasan inadvertidos, puede surgir una carencia emocional que erosiona lentamente su fortaleza interna. No se trata de una necesidad de aplauso, sino de reciprocidad emocional. A veces, la energía de Tauro se acostumbra a dar más de lo que recibe, creyendo que la dedicación constante será suficiente para obtener equilibrio. Sin embargo, cuando ese equilibrio no llega, su corazón se vuelve pesado y su motivación se debilita. Con el paso del tiempo, la energía taurina aprende a reconocer cuando su entrega se desborda más allá de lo saludable. Aprende a poner límites no como murallas, sino como jardines que protegen su propia fertilidad emocional. En este aprendizaje descubre que la reciprocidad no siempre es inmediata, pero que su valor nunca depende únicamente de lo que puede ofrecer a los demás.
Esta comprensión lo eleva a una nueva esfera emocional, donde puede dar sin agotarse y recibir sin culpas. En las capas más profundas, otro aspecto poco mencionado es su relación con la incertidumbre. Para la energía de Tauro, la incertidumbre no es simplemente incomodidad, es una disonancia que toca fibras ancestrales. Sin embargo, cuando finalmente se permite entrar en contacto con lo impredecible, descubre una capacidad innata para adaptarse lentamente, como una roca que se erosiona con gracia bajo el agua que fluye. En ese proceso aparece un tesoro emocional, la capacidad de transformar el miedo en resiliencia y de descubrir nuevas formas de estabilidad que no dependen de condiciones externas. También existe en su esencia un potencial creativo que a veces queda relegado. La energía taurina, aunque profundamente artística, puede desconectar de su creatividad cuando las preocupaciones materiales ocupan demasiado espacio. Esta desconexión genera una carencia silenciosa, la falta de expresión emocional a través de la belleza, del arte, de los sentidos. Cuando retoma ese camino, cuando redescubre la capacidad de crear desde la calma, su mundo interior se expande con una fuerza que libera tensiones antiguas. La creación se convierte en puente hacia su propia sanación. Finalmente, en lo más íntimo de su espíritu vive una sabiduría ancestral que a veces permanece dormida. Es la sabiduría de la paciencia fértil, la que entiende que cada proceso necesita su propio tiempo. Cuando Tauro logra integrar esta verdad en su mundo emocional, deja de juzgarse por sus ritmos internos y comienza a honrar sus propios ciclos. Eso le permite transformar cualquier carencia en una plataforma para florecer con mayor solidez. De este modo, la energía taurina avanza por su sendero emocional con el temple de un guardián antiguo que comprende que cada sombra es una oportunidad para sembrar luz. Su evolución no es abrupta, sino majestuosa. Cada paso hacia la autocomprensión le permite erigir un paisaje interno más firme, más amplio, más digno de su naturaleza. Y así, desde lo profundo de su tierra simbólica, renace una y otra vez, no como quien resiste, sino como quien transforma cada desafío en raíz, cada vacío en semilla y cada silencio en una poderosa afirmación de su esencia eterna. En los vastos parajes donde la energía taurina despliega su imperio de tierra y constancia, existen corrientes internas que rara vez se iluminan, capas silenciosas que complementan la complejidad emocional del signo y que amplían su viaje interior. En esas regiones ocultas se revelan matices que no solo completan la comprensión de sus carencias, sino que también magnifican su grandeza, pues aquello que se oculta en la sombra es precisamente lo que, al ser reconocido, otorga profundidad y firmeza a su evolución. Hay un territorio emocional donde Tauro siente la necesidad de justificar su valor a través de la productividad o la utilidad. En ocasiones, la energía taurina cree que su presencia debe estar siempre vinculada a ofrecer algo tangible, como si el simple hecho de existir no fuese suficiente para merecer lugar, afecto y respeto. Esta búsqueda incesante de ser indispensable puede ocultar una carencia silenciosa, el temor a sentirse prescindible. Detrás de esta preocupación late un deseo ancestral de permanencia, de ser pilar no solo por fortaleza, sino por significado. Cuando el reconocimiento externo no llega, puede surgir una sensación de vacío que se instala en la raíz de su identidad. En otro rincón profundo de su mundo interno, Tauro carga a veces con la dificultad de soltar la autocrítica cuando siente que no ha alcanzado los estándares que se impone. Aunque desde fuera puede parecer indulgente o relajado, en la intimidad de su conciencia es capaz de exigirse con una severidad que pocos imaginan. Esta autoexigencia, aunque en apariencia destinada a sostener la estabilidad, puede transformarse en una carga emocional que desgasta su energía vital. Allí se manifiesta una carencia poco visible, la dificultad de aceptar que el descanso también forma parte del ciclo productivo, que el valor no se mide solo por lo hecho, sino también por lo vivido. Un aspecto igualmente significativo surge en su relación con la autenticidad. La energía de Tauro posee una lealtad interior que lo impulsa a ser coherente y a cumplir lo que promete. Sin embargo, esta misma lealtad puede convertirse en una prisión cuando siente la obligación de mantenerse firme en una postura que ya no resuena con su verdad actual. La dificultad para cambiar de dirección o de opinión, incluso cuando el alma lo pide, crea un conflicto interno que pocas veces se expresa. Esta tensión puede generar una carencia emocional relacionada con la sensación de estar atrapado en decisiones pasadas, aunque ya hayan perdido sentido. La energía taurina aprende, con el tiempo, que la autenticidad también requiere flexibilidad para actualizar la propia verdad. Otra dimensión poco explorada de sus carencias se encuentra en la forma en que enfrenta la sensación de soledad emocional. Aunque Tauro valora la compañía, también necesita amplios espacios de tranquilidad y silencio.
Pero en ciertos momentos, esta necesidad de retiro puede volverse demasiado frecuente, transformándose en aislamiento emocional. El alma taurina puede crear muros sin darse cuenta, y en el silencio que considera protector puede surgir una falta de conexión profunda que no sabe cómo expresar. La soledad no buscada puede convertirse entonces en una sombra que pesa sobre su estabilidad interior. Sin embargo, cuando la energía taurina toma conciencia de esta soledad silenciosa, descubre la capacidad de construir vínculos más auténticos, basados en la expresión tranquila y honesta de lo que siente. Aprende que no necesita levantar muros para proteger su calma, sino que puede compartir su necesidad de paz sin desconectarse del mundo. Así, transforma la soledad en introspección nutritiva, en un espacio donde su espíritu puede renovarse sin alejarse de los demás. También existe en su interior una lucha entre su deseo innato de estabilidad y el impulso visceral de expandirse hacia tierras inexploradas. Aunque este signo pertenece al elemento tierra, posee una fuerza creativa que anhela manifestarse, un instinto por el crecimiento que no siempre coincide con su inclinación por la calma. Cuando estos dos impulsos entran en conflicto, surge una carencia emocional relacionada con la sensación de estancamiento. Tauro puede sentir que su vida avanza demasiado lento o que sus sueños se aplazan indefinidamente. Esta percepción no siempre tiene que ver con la realidad, sino con la dificultad de integrar su ritmo natural con su visión más ambiciosa. A medida que reconoce esta tensión, aprende a mover sus cimientos sin temer que se derrumben. Descubre que puede avanzar sin prisa pero sin pausa, que su propio ritmo también es un camino hacia la grandeza. En ese equilibrio entre estabilidad y expansión encuentra una fuerza monumental que le permite construir sin miedo, sabiendo que cada paso, por pequeño que parezca, forma parte de una obra inmensa. Otro aspecto profundo surge en la forma en que la energía taurina enfrenta las desilusiones afectivas. Cuando siente que ha dado más de lo recibido, o que su lealtad no ha sido correspondida, la herida emocional deja una marca profunda. Esta marca no se expresa con dramatismo, sino con un silencio denso que puede prolongarse durante largos periodos. Allí aparece una carencia relacionada con la dificultad de cerrar ciclos cuando aún queda amor o expectativa. El alma taurina puede permanecer ligada a un vínculo pasado incluso cuando ya no existe un camino conjunto. La memoria afectiva del toro es tenaz, y su corazón tarda en soltar lo que alguna vez consideró sagrado. Cuando descubre la libertad que otorga aceptar la impermanencia, la energía taurina se eleva hacia un nivel emocional más sabio, aprendiendo a recordar sin aferrarse, a valorar sin retener, a soltar sin romperse. Este aprendizaje se convierte en un acto heroico, pues implica transformar la fidelidad en madurez afectiva y convertir la nostalgia en fortaleza interior. En la esencia última de sus carencias emocionales se encuentra un hilo común, la necesidad de creer en su propio valor sin depender de que la vida permanezca inmóvil. Cuando llega a este punto de comprensión, la energía taurina se alza con la dignidad de un antiguo guardián que reconoce que su poder no reside solo en su capacidad de sostener, sino en su habilidad de transformarse sin perder su esencia. Cada carencia se convierte entonces en un sendero que lo invita a cultivar una fortaleza más profunda, una sabiduría más amplia y una serenidad más luminosa. Así, el viaje interno del toro continúa expandiéndose hacia horizontes cada vez más nobles. Y en ese avance, su espíritu demuestra que incluso la tierra más firme puede renovarse, florecer, reinventarse y seguir sosteniendo mundos enteros con una fuerza silenciosa que trasciende el tiempo. En el entramado profundo donde la energía taurina sostiene el equilibrio entre lo visible y lo oculto, existen todavía corrientes internas que no han sido exploradas, fuerzas silenciosas que completan su universo emocional y que definen, con un matiz casi mítico, su manera de transitar la vida. Allí, en esa intersección entre lo terrenal y lo sagrado, se despliegan aspectos que brotan como raíces antiguas, revelando heridas, anhelos y potencias que aún no han sido nombradas. En lo más hondo de su esencia, la energía de Tauro guarda un anhelo de continuidad que trasciende lo cotidiano. Este deseo profundo de que lo que ama perdure puede generar, en momentos de incertidumbre, una sensación de fragilidad que lo desconcierta. No se trata de miedo simple, sino de un vínculo ancestral con la permanencia que, cuando se ve amenazado, despierta una carencia emocional relacionada con la sensación de que el mundo puede volverse demasiado impredecible. Esta inquietud, escondida bajo capas de serenidad, empuja a Tauro a sostener situaciones incluso cuando ya no florecen, por el profundo temor de enfrentar la discontinuidad. En otro rincón de su alma, existe la necesidad de ser percibido como alguien que no pierde el control. La estabilidad emocional es, para este signo, una especie de estandarte invisible, un símbolo de su integridad.
Sin embargo, este impulso por mantener la compostura puede convertirse en un velo que oculta emociones intensas que necesita expresar pero que teme liberar. Esta represión silenciosa crea una carencia poco mencionada, la dificultad de permitirse la vulnerabilidad sin sentir que su estructura se desmorona. En lo profundo, la energía taurina ansía encontrar un espacio donde pueda derramarse emocionalmente sin temor a perder su centro. Otro aspecto se encuentra en la forma en que Tauro relaciona su valor con la materia. Aunque su esencia está profundamente conectada con lo sensorial y lo tangible, puede experimentar periodos en los que su autoestima fluctúa en función de lo que posee o de lo que logra materialmente. En estos momentos surge una carencia emocional relacionada con la sensación de que debe demostrar su valía a través de logros concretos. Esta necesidad puede ser agotadora y generar un vacío difícil de llenar, pues la búsqueda de seguridad externa nunca satisface completamente el deseo interno de sentirse pleno. En la vasta silenciosidad de su espíritu, también habita un conflicto entre su profunda necesidad de paz y la realidad inevitable de las confrontaciones. La energía taurina tiene una inclinación natural por la armonía, pero esta necesidad puede transformarse en una tendencia a evitar discusiones necesarias, postergando tensiones hasta que se vuelven insoportables. En este intento de preservar la calma, puede surgir una carencia emocional, la sensación de no ser escuchado o comprendido, precisamente porque ha callado durante demasiado tiempo. Cuando finalmente se permite expresar su verdad, descubre que su voz es tan firme como la tierra que representa, capaz de transformar situaciones estancadas en nuevas oportunidades de crecimiento. Existe también en su interior un eco de soledad que pocas veces se nombra. Aunque disfruta de vínculos duraderos y afectos tranquilos, hay momentos en los que Tauro siente que nadie comprende realmente la profundidad de su sensibilidad. Esta sensación no surge por falta de compañía, sino por la dificultad de mostrar los matices más delicados de su alma. En esos instantes, su corazón puede sentirse aislado en medio de un paisaje lleno de afectos. Esta carencia se disipa cuando encuentra la valentía de abrir espacios donde sus emociones puedan ser compartidas sin reservas, descubriendo que su sensibilidad es una fortaleza que inspira cercanía. En su relación con el tiempo también aparece un aspecto no mencionado. Tauro vive en un ritmo sereno, pero puede sentir angustia cuando percibe que el mundo avanza demasiado rápido. Esta diferencia entre su ritmo interno y la velocidad externa puede generar una sensación de desfasaje emocional, como si estuviera siendo empujado hacia un futuro para el cual su alma aún no está preparada. Esta desconexión puede causar estrés interno, pues no desea apresurarse ni sentirse arrastrado. Con el tiempo, aprende a honrar su cadencia natural, comprendiendo que su ritmo es sabio y que, cuando se mantiene fiel a él, las decisiones nacen desde la claridad y no desde la presión. Otro aspecto profundo surge en su dificultad para aceptar ayuda. La energía taurina se siente orgullosa de su autonomía y de su capacidad para sostener su mundo con sus propias manos. Sin embargo, esta autosuficiencia, aunque admirable, puede generar una carencia emocional relacionada con la incapacidad de recibir apoyo sin sentirlo como un signo de debilidad. Cuando finalmente se abre a la posibilidad de ser sostenido, descubre que la ayuda también puede ser un acto de amor que fortalece, no que resta. En su relación con los finales también se encuentra una dimensión oculta. Tauro experimenta cierres y despedidas como si fuesen pruebas monumentales, pues su corazón se aferra a lo que construye con devoción. Esta dificultad para cerrar ciclos puede tornarse en una carencia emocional cuando permanece demasiado tiempo en situaciones que ya no le ofrecen crecimiento. Pero cuando comprende que cada final prepara el terreno para una renovación más firme, transforma el dolor en semilla, y ofrece a la vida un terreno fértil donde nuevos comienzos pueden germinar con grandeza. Finalmente, en la esencia más profunda de su viaje emocional, la energía taurina aprende que su mayor poder no radica únicamente en su firmeza, sino en la capacidad de permitir que el mundo interior evolucione con suavidad, sin traicionar su naturaleza. Cada carencia se convierte en un llamado hacia la autenticidad, cada fragilidad en un recordatorio de su humanidad y cada sombra en una oportunidad para descubrir la fortaleza que siempre estuvo latente en su espíritu. Así, el camino del toro se eleva en un ascenso silencioso pero grandioso, donde la tierra que parece inmóvil se transforma en un santuario vivo, capaz de renovarse, de florecer y de sostener con una dignidad inquebrantable todo aquello que su corazón decide honrar. En esa transformación constante, la energía taurina revela su esencia más épica, la de un ser que aprende a expandirse desde la calma, a crecer desde la profundidad y a convertir cada carencia en una expresión majestuosa de su fuerza interior. En la sutil inmensidad donde la constelación del Toro despliega su poder silencioso, hay todavía territorios internos que permanecen sin explorar,
paisajes emocionales que se extienden como vastas llanuras esperando ser iluminadas por la conciencia. Estos espacios ocultos revelan aspectos esenciales que, aunque pocas veces se pronuncian, forman parte de la grandeza compleja y profunda de la energía taurina. En ellos se gestan batallas internas, anhelos antiguos y fuerzas latentes que completan la historia emocional del signo, dotándola de un matiz épico que merece ser contado. En lo más íntimo de su alma habita una relación delicada con el deseo. La energía de Tauro conoce el deseo como fuerza vital, como motor que impulsa hacia la experiencia sensorial, la belleza y la plenitud. Sin embargo, en ocasiones este deseo se puede transformar en una presión interna que nace del miedo a no alcanzar aquello que se ansía profundamente. Este temor silencioso genera una carencia emocional vinculada a la sensación de que los sueños pueden estar siempre al borde de escaparse entre los dedos. No es avaricia ni ansiedad desmedida, sino la vulnerabilidad de quien ama intensamente lo que desea y teme perderlo antes incluso de poseerlo. En otro nivel emocional aparece la necesidad de armonizar lo interno con lo externo. Tauro busca coherencia en su vida, y cuando el entorno se vuelve caótico, su mundo interior puede fracturarse en una tensión que pocas veces verbaliza. Esta fractura crea una sensación de desconexión entre su estabilidad interna y la realidad exterior, provocando una carencia emocional relacionada con la incertidumbre sobre su propia capacidad de adaptarse sin perder su esencia. En esos momentos, la energía taurina aprende que su equilibrio no depende del mundo externo, sino de su capacidad para enraizarse incluso en los suelos más inestables. En la profundidad emocional del signo también se encuentra un aspecto relacionado con la acumulación. No solo de bienes materiales, sino también de emociones, memorias, gestos y silencios. Tauro guarda dentro de sí todo aquello que considera valioso, incluso cuando ya está preparado para soltarlo. Esta acumulación emocional puede convertirse en un obstáculo silencioso que lo mantiene atado a vivencias pasadas. Allí surge una carencia que pocas veces se nombra, la dificultad de procesar y liberar lo que ya ha cumplido su propósito. Cuando finalmente se permite soltar, el alma taurina experimenta una expansión que renueva por completo su energía vital, como si la tierra interior se abriera nuevamente a la fertilidad. Otro territorio no mencionado se encuentra en su relación con la intuición. Aunque este signo pertenece a la tierra, posee una intuición poderosa que se expresa de manera corporal, sensorial, casi instintiva. Sin embargo, en su deseo de asegurarse de que cada decisión sea estable y segura, puede desconfiar de su propia intuición, relegándola a un segundo plano. Esta desconexión provoca una carencia emocional relacionada con la dificultad de confiar plenamente en la sabiduría interna que siempre lo guía con precisión. Cuando aprende a escuchar esa voz sutil y profunda, descubre un poder ancestral que lo acompaña en cada paso, fortaleciéndolo desde dentro. En otro rincón emocional aparece la relación con la transformación. Aunque el cambio puede ser desafiante, Tauro posee una capacidad impresionante para renacer cuando finalmente lo abraza. No obstante, antes de llegar a ese punto, puede experimentar una carencia emocional vinculada al temor de perder parte de sí mismo en el proceso. El cambio puede sentirse como una amenaza a su identidad, como si cada modificación en su vida implicara renunciar a algo esencial. Con el tiempo, la energía taurina descubre que la transformación no destruye su esencia, sino que la pule, la enriquece y la vuelve más resistente. En la misma línea, existe un aspecto profundo relacionado con la memoria sensorial. La energía de Tauro graba experiencias con una intensidad particular, aromas, texturas, melodías, atmósferas. Estas memorias pueden convertirse en un refugio emocional, pero también en una cadena que lo ata a tiempos pasados. Cuando estas memorias se asocian con heridas o nostalgias, pueden generar una carencia emocional vinculada a la dificultad de abrirse a nuevas experiencias con plena libertad. Sin embargo, cuando aprende a transformar esas memorias en cimientos en lugar de anclas, descubre que su sensibilidad es una fuente inagotable de fortaleza emocional. Otro aspecto poco mencionado se encuentra en la manera en que la energía taurina experimenta la dignidad. Este signo posee un sentido profundo del valor personal, pero cuando se siente herido o traicionado, puede surgir una carencia emocional relacionada con un sentimiento de indignidad que rara vez revela. Esta sensación puede llevarlo a cuestionar su valía de maneras silenciosas pero dolorosas. Con el tiempo, descubre que su dignidad no depende de las acciones de nadie más, sino de la forma en que se honra a sí mismo, y esta revelación se convierte en una fuerza invencible. En lo más recóndito también existe una lucha entre el deseo de ser independiente y el deseo de ser acompañado. Tauro valora la libertad emocional, pero también anhela conexión profunda.
Esta dualidad puede crear una carencia emocional cuando siente que debe elegir entre una y otra, como si no pudiera tener ambas simultáneamente. Cuando logra integrar estos dos impulsos, descubre que la verdadera libertad se encuentra en los vínculos donde puede ser completamente el mismo sin perder su autonomía. Por último, en el corazón del Toro se encuentra un potencial de resiliencia emocional que no siempre se reconoce. Su proceso de sanación es lento, pero no es frágil. Cada herida se convierte en un terreno fértil donde brotan nuevas formas de fortaleza. Cada caída se transforma en una oportunidad para reconstruir con mayor solidez. Y cada carencia se vuelve un portal hacia una comprensión más profunda de sí mismo, permitiendo que su energía emerja con una fuerza que inspira respeto. Así, la energía taurina continúa expandiéndose hacia dimensiones cada vez más vastas de su propio ser. Sus carencias no son fallas, sino semillas. Sus sombras no son debilidades, sino caminos hacia una luz más honda. Y su evolución no es apresurada, sino monumental, como el avance de una montaña que crece sin que nadie pueda verla moverse, pero cuya presencia se vuelve innegable con el paso del tiempo. En esta travesía emocional, Tauro se revela como un héroe silencioso que transforma cada desafío en raíz, cada dolor en sabiduría y cada duda en un impulso hacia una estabilidad más elevada, más auténtica y más luminosa. En lo más remoto de la estructura emocional taurina, en aquellos rincones que rara vez se iluminan incluso bajo la mirada atenta de quienes creen conocer este signo en profundidad, laten aspectos aún no mencionados que completan el mosaico complejo y majestuoso de su naturaleza. Estos territorios no explorados revelan otras formas de carencia, otras luchas silenciosas y otras potencias dormidas que, al emerger, engrandecen la épica interna que define la esencia del Toro en su camino hacia la plenitud. En una capa muy profunda se encuentra el vínculo entre Tauro y la sensación de merecimiento. Aunque este signo suele mostrar seguridad exterior, existe un espacio íntimo donde, en ciertos momentos de vulnerabilidad, aparece la duda silenciosa de si realmente merece las bendiciones que anhela. Esta duda surge especialmente cuando siente que ha fallado en mantener la estabilidad que tanto valora. En esos instantes se manifiesta una carencia emocional relacionada con el temor de no ser digno de los frutos que la vida ofrece. Esta percepción, aunque rara vez verbalizada, puede generar un bloqueo interno que le impide recibir con libertad aquello que está destinado para él. A medida que crece interiormente, aprende a reconocer que su valor es intrínseco y que el merecimiento no se negocia, se encarna. En otra dimensión, existe un conflicto relacionado con la expresión espontánea. La energía taurina prefiere el terreno seguro, el espacio conocido, la reacción medida. Sin embargo, su corazón guarda un impulso de espontaneidad que, cuando no encuentra salida, puede crear una tensión interna difícil de reconocer. Esta tensión se convierte en una carencia emocional cuando siente que no puede permitirse actuar con libertad sin analizar primero cada paso. Con el tiempo, descubre que la espontaneidad no amenaza su estabilidad, al contrario, la revitaliza. Cuando permite que esta fuerza fluya, su vida adquiere una frescura inesperada, y encuentra nuevas formas de expandirse sin traicionar su esencia. En los confines de su memoria emocional también se guarda la huella de un miedo ancestral, el temor a ser reemplazado. Aunque raramente lo expresa, la energía taurina siente una profunda necesidad de ser valorada de forma constante, no por inseguridad, sino por el deseo de permanencia emocional. Cuando percibe que alguien importante puede darle la espalda, se despierta un vacío que se aferra a la raíz de su identidad. Este miedo puede convertirse en una carencia silenciosa que lo impulsa a esforzarse más de lo necesario para mantener vínculos o espacios donde ya no se siente plenamente reconocido. La sabiduría llega cuando comprende que quien realmente lo valora no lo reemplaza, sino que lo elige una y otra vez sin necesidad de demostrar nada. En otro rincón interno emerge una relación delicada con los cambios bruscos. Para la energía taurina, cualquier transición repentina puede sentirse como una fractura en su equilibrio emocional. Sin embargo, existe una segunda capa, el miedo a quedar emocionalmente atrás cuando la vida avanza sin previo aviso. Esta sensación puede generar una carencia vinculada a la idea de que no podrá adaptarse lo suficientemente rápido, como si el tiempo conspirara contra su ritmo natural. Con experiencia y reflexión, Tauro descubre que, aunque su avance sea pausado, su determinación lo convierte en un ser capaz de llegar más lejos que muchos que empiezan con ímpetu pero carecen de constancia. En lo más escondido también habita un aspecto relacionado con el perdón. A diferencia de otros signos, Tauro no olvida fácilmente, no por rencor, sino porque guarda cada experiencia en la profundidad de su alma.
Pero esta memoria duradera puede generar una carencia emocional cuando se aferra a heridas que ya no definen su presente. El peso del pasado, cuando no se procesa, puede convertirse en una roca que evita su expansión emocional. Sin embargo, cuando comprende que perdonar no es justificar, sino liberar su propio espíritu, experimenta una renovación tan profunda que su estabilidad se vuelve aún más sólida, porque ya no está construida sobre dolores antiguos, sino sobre la libertad interna. En otro nivel se encuentra la dificultad para expresar la tristeza. La energía taurina prefiere mostrar entereza, incluso cuando su corazón atraviesa momentos de densidad emocional. Esta tendencia puede crear una carencia cuando el silencio se vuelve tan pesado que bloquea su capacidad de procesar lo que siente. Pero cuando por fin se permite llorar, cuando abre la puerta a la vulnerabilidad sin miedo, su espíritu se purifica como la tierra tras la lluvia. A partir de allí, su fortaleza adquiere un matiz más auténtico, porque ya no surge del control, sino de la verdad emocional. Otro aspecto profundo se relaciona con su sentido del deber. Tauro puede sentirse obligado a sostener situaciones, personas o responsabilidades incluso cuando superan su capacidad emocional. Esta sobrecarga silenciosa genera una carencia vinculada al agotamiento interno, un desgaste que no siempre reconoce hasta que se ve obligado a detenerse. Cuando finalmente comprende que sostener no siempre significa retener y que también puede delegar sin perder valor, encuentra una libertad que se traduce en una nueva forma de estabilidad. En su núcleo más sagrado existe también una lucha con la autoafirmación. Aunque Tauro tiene opiniones firmes, puede vivir momentos intensos en los que siente que su voz se diluye para evitar conflictos o para mantener una apariencia de calma. Esta renuncia temporal a expresarse puede generar una carencia emocional relacionada con la sensación de no estar ocupando su lugar en el mundo. Al reencontrarse con su propia voz, comprende que la serenidad no está reñida con la firmeza y que su palabra, pronunciada desde la calma, tiene un poder inquebrantable. Finalmente, en la profundidad de su viaje emocional se revela un potencial transformador que pocas veces se menciona. Tauro no solo puede renacer, puede reinventarse completamente sin perder su esencia. Cada carencia que enfrenta se convierte en una enseñanza que fortalece su espíritu. Cada sombra que reconoce se transforma en una luz interna que no se extingue. Y cada desafío emocional se vuelve un puente hacia una versión más íntegra, más firme y más luminosa de sí mismo. Así, la energía taurina continúa su travesía como un guardián ancestral que aprende, paso a paso, a convertir sus fragilidades en raíces, sus dudas en impulso y sus silencios en poder. En este viaje interminable, sus carencias no lo detienen, lo moldean, lo elevan y lo transforman en una fuerza que resuena con la majestuosidad de la tierra eterna.